Buenas, hoy te hablaré acerca del luto. Sarela es una cristiana con una fe genuina en el Señor. Vive en Lima y su padre, Vicente Medina, en Puno, acaba de fallecer y ahora la familia Medina están atravesando por esta etapa de luto. Y así como ellos, muchos se encuentran con muchas limitaciones para poder atender a sus enfermos y también para poder despedirse de ellos. El dolor por la gran impotencia que se experimenta agrava más aún la travesía del luto. Es así como me animé a dar lectura de este tema, para entenderlo, porque el solo hecho de entender por lo que se está pasando ayuda mucho a salir adelante. El tema es el del luto y de cómo recobrar la paz después de perder al ser querido, por Jung Hunt. ¿Y por qué la gente se siente atraída a Jesús, especialmente cuando pierde la esperanza? ¿Por qué piensan que Él tendrá compasión de su dolor? ¿Por qué Jesús se compadece de nuestras tribulaciones? La respuesta es muy simple. Jesús no fue ajeno al dolor. Él sufrió maldiciones, burlas, humillaciones, golpes. Fue criticado y crucificado. La Biblia dice, quien cuando le maldecían no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2:23. Cuando usted ve que alguien recibe un insulto, cuando escucha que alguien maldice a otra persona, cuando observa el sufrimiento de alguien, usted sabe que esa persona entiende el dolor y también lo que está sintiendo. Cuando Jesús vivió en este mundo, sus seguidores vieron el trato injusto y las maldiciones que profirieron contra Él. Vieron el sufrimiento indigno al que estuvo sujeto. Por lo tanto, sabían que era alguien que podía entender su dolor y consolarlos en medio de él. Si usted siente que nadie le interesa su dolor, a Jesús sí le interesa. Si usted piensa que nadie le importa su tristeza, a Jesús sí le importa. Si usted cree que nadie sabe de su sufrimiento, Jesús sí lo sabe. Dice en su palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, en 1 de Pedro 5:7. La gente se siente atraída a Jesús porque Él sí le importa y le interesa lo que nos sucede, y por ello podemos acudir a Él. Dice en su palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso está en Hebreos 4:15-16. ¿Habrá alguien que no haya cuestionado la razón del dolor y el sufrimiento en este mundo? Ciertamente algunas personas se han endurecido por causa de sus angustias y otros se han sensibilizado más porque Dios usó su dolor para cultivar ternura y comprensión en sus corazones. Días antes de su muerte, Jesús visitó la tumba de Lázaro para consolar a sus dos hermanas. Jesús se sintió profundamente conmovido en su espíritu, al punto de derramar lágrimas al lado de Marta y María. Podría parecer una paradoja que Jesús, el Hijo de Dios, que convirtió el agua en vino, que multiplicó los peces y los panes, que resucitó a Lázaro de los muertos, no haya podido evitar sentir dolor en su propia vida. Pero el profeta Isaías predijo que Cristo, el Mesías que vendría, sería un hombre que entendería bien nuestro dolor, porque sería varón de dolores, experimentado en quebrantos, como dice en Isaías 53:3. ¿Y qué es el luto? Es la congoja profunda y persistente causada por la pérdida o por la inminente pérdida de una persona,
de un ser querido, con el que tenemos un alto apego emocional. Dice en la palabra de Dios: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Eso está en Salmos 31:9. El luto se inicia en el corazón como respuesta natural a una pérdida inesperada y significativa. El luto es un dolor emocional que Dios permite para incrementar nuestro conocimiento respecto a los sufrimientos de la vida. Cuanto más conozcas del dolor de la gente, usted sufrirá más también. Dice en su palabra, en la palabra de Dios: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor, en Eclesiastés 1:18. ¿Y qué es hacer el duelo? El duelo es el proceso de trabajar el dolor que se padece después de una pérdida significativa. Dice en la palabra de Dios que cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto, en Lamentaciones 5:15. El duelo, que también es un fuerte dolor, es un proceso normal y saludable que dura un periodo determinado de tiempo. Dios usa el luto para producir sanidad total de un sufrimiento y dolor profundos. Dice en su palabra: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría, en Salmos 30:11. El duelo provoca compasión y expresiones de consuelo de parte de los demás. Cuando Lázaro murió, Jesús y muchas otras personas acudieron a consolar a María y a Marta. Dice: y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano que había. Eso está en Juan 11:19. Y hay un dolor crónico que a veces llega uno a tener. Cuando estamos sufriendo, puede surgir un problema muy común, que no queremos hablar de nuestro dolor o permitir que otros se enteren de nuestra tristeza. No queremos que nos consideren personas débiles, así que optamos por ocultar nuestras emociones. Sin embargo, si no compartimos nuestros sentimientos, la sanidad no vendrá pronto. Si queremos ser auténticamente humanos, necesitamos compartir la verdad acerca de la pesadumbre que llevamos por dentro. Si padecemos un dolor crónico, nos encontramos emocionalmente estancados y necesitamos la liberación del Señor. Por eso las palabras del Señor Jesús son tan liberadoras, aun cuando las aplicamos al sufrimiento. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice la palabra del Señor en Juan 8:32. El dolor crónico es una tristeza emocional no resuelta que se experimenta por un periodo largo de tiempo, por no aceptar una pérdida significativa o por no pasar por el proceso de cerrar el círculo. Dice en su palabra: las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas. Eso está en Salmos 25:17. El dolor crónico o el padecimiento incompleto también puede ser sufrimiento no resuelto y profundo que se lleva por un largo periodo de tiempo. Y su característica es que ciertos conceptos falsos impiden seguir avanzando en el proceso de sanidad. Hay un concepto falso que uno piensa: mi dolor nunca terminará. Y la verdad es que tendrás dolor, pero por una temporada, luego termina. Todo tiene su tiempo: tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, dice en Eclesiastés 3:4. Hay otro concepto falso. Dice, si uno llora, piensa que uno no es fuerte. Pero Jesús era muy fuerte y aún así lloró. Jesús lloró, dice en Juan 11:35. También David y sus hombres lloraron por la muerte de Saúl y Jonatán. Dice: y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, en segunda de Samuel 1:12. Hay otro concepto falso. Si siento sufrimiento, profundo dolor y angustia, no muestro confianza en Dios. La verdad es que Cristo era el Mesías y nunca dejó de confiar en Dios el Padre.
y aún así fue llamado varón de dolores, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, dice en Isaías 53:3. ¿Qué es el dolor? Hay un dolor que se reprime. ¿Alguna vez ha conocido una persona que por fuera ríe, pero que se puede ver que en realidad está muy triste? ¿Ha escuchado a alguien reír, aunque usted sabía que no hay sanidad emocional en él? Estos son cuadros que describen el dolor reprimido. Aún en la risa tendrá dolor el corazón. Y el término de la alegría es la congoja, dice en Proverbios 14:13. El dolor reprimido ocurre cuando una persona tiene razón para llorar, que necesita hacerlo, y aún así se niega a desahogarse. La persona que tiene dolor reprimido muestra patrones negativos de vida, pero no sabe por qué. Ejemplos de ello podría ser un distanciamiento, hacerse el chistoso, usar sustancias que alteran su estado de ánimo, como el alcohol o las drogas, participar en comportamientos que cambian su estado de ánimo, como las apuestas, o gastar compulsivamente. Únicamente podremos experimentar la sanidad emocional si enfrentamos la realidad de nuestras pérdidas dolorosas en la vida y trabajamos en un proceso genuino de dolor. En la Biblia encontramos la oración del salmista, por ejemplo. Dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, en Salmos 43:3. El dolor reprimido se puede vencer y puede comenzar la solución cuando una persona decide hacer, por ejemplo, una prueba de línea del tiempo de la siguiente manera. Quiero darte unas indicaciones que te pueden ayudar. Y lo primero que tienes que hacer es definir los sucesos dolorosos por los que estás pasando. Y escríbelos en un papel. Estoy llorando por esto. Me duele mucho. Me sentí tan avergonzado cuando me sucedió aquello. Me sentí abandonado por... ¿no? Y luego decide hoy mismo permitirte sufrir genuinamente por tu pérdida. Dice en la palabra de Dios: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Eso está en Jeremías 17:14. En tercer lugar, rechaza el poder que esos acontecimientos ejercen sobre tus emociones y compártalos con alguien de tu confianza y sobre todo y en primer lugar con Dios. Dice en su palabra: todo tiene su tiempo, tiempo de hablar, en Eclesiastés 3:1-7. Y lo siguiente es profundizar dependencia del Señor para que Él te libere emocionalmente. Dice: desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Eso está en Salmos 118:5. En su palabra también dice: porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, en Hebreos 10:36. El trabajo saludable del duelo culminará en aceptar que el pasado siempre quedará en el pasado, en aceptar que el presente ofrece estabilidad y significado, en aceptar que el futuro brinda esperanza renovada y promisoria. Al final usted podrá decir junto con el apóstol Pablo: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso dice en Romanos 5:3-5. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno.